Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 8 de noviembre de 2019. Bueno, arrancamos como siempre por Estados Unidos, donde una vez más tenemos una gran alegría de parte de las acciones y del índice Standard & Poor's. Nuevamente vemos a Estados Unidos en récord histórico, al contrario de todas las previsiones y de todos los que dicen que Estados Unidos está pronto a entrar en crisis o en una recesión. Las acciones siguen demostrando todo lo contrario. Y si incluso lo analizamos desde el punto de vista técnico, vemos que todavía tiene margen para subir hasta encontrarse con un techo. Estamos hablando de que bueno, en los 3100, en los 3120 puntos podríamos llegar a tocar un techo técnico del Standard & Poor's, y mientras tanto tienen margen las acciones para seguir subiendo, porque además los fundamentos acompañan. O sea, a ver, ¿qué vemos acá? Claramente los inversores de Estados Unidos no están considerando que la economía del país va a entrar en recesión durante los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, si esto fuera así, si de verdad se esperara una recesión para los próximos meses, ya estaríamos viendo a las acciones moviéndose a la baja, y las estamos viendo en récord histórico. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije en anteriores informes, no es la economía la que predice el comportamiento de las acciones, es el comportamiento de las acciones el que nos dice si la economía va a entrar en recesión o no. Y bueno, a las pruebas me remito. Vamos a ver qué ha pasado históricamente con el Standard & Poor's. Fíjense, acá tenemos el pico del Standard & Poor's antes de iniciar la tendencia bajista, y acá vemos cuándo se inició y cuándo terminó la recesión. Acá vemos el piso del Standard & Poor's. Vamos a ver que, salvo en una ocasión, que es la excepción que confirma la regla, en todas las ocasiones anteriores vemos que, por ejemplo, el pico del Standard & Poor's fue en enero de 1953, la recesión comenzó en julio. Acá, en julio del 56, pico del Standard & Poor's, la recesión comenzó en agosto del 57. Acá, julio del 59, abril del 60. Y de la misma manera, vamos a ver que así como el Standard & Poor's, las acciones se adelantan a las recesiones, de la misma manera también se adelantan cuando termina la tendencia bajista y comienza nuevamente la recuperación. Fíjense, acá el piso del Standard & Poor's fue en septiembre del 53, la recesión terminó en abril del 54, lo mismo acá, diciembre del 57, la recesión terminó en marzo del 58, y vemos que siempre sucede eso, salvo en una ocasión, que fue la burbuja de las .com, por ser una burbuja específicamente localizada en las acciones. Fíjense que acá el pico del Standard & Poor's fue en agosto del 2000, la recesión comienza en marzo del 2001, pero termina en octubre del 2001, y el piso del mercado se hace en octubre de 2002. Esto fue porque obviamente las acciones venían muy golpeadas y bueno, le costó a los inversores recuperar confianza en que efectivamente las empresas tenían valor, incluso bastante tiempo después de que la economía comenzó a recuperarse. Fíjense nuestra última crisis, la del 2008. El techo del Standard & Poor's fue octubre de 2007, la recesión comienza en diciembre de 2007, el piso del Standard & Poor's y el inicio del mercado alcista en el que todavía nos encontramos fue en marzo de 2009, y la recesión en Estados Unidos oficialmente terminó en mayo de 2009. Entonces, repito, las acciones se adelantan. Aquellas personas que suelen publicar en redes sociales o en alguna página web y que muestran datos económicos de Estados Unidos para de esa manera pronosticar que puede venir una recesión, están leyendo los datos al revés. O sea, son las acciones. Lo que hay que mirar es el movimiento de las acciones, y en base al movimiento de las acciones vamos a poder predecir con mayor confianza si efectivamente se viene una recesión en Estados Unidos o no. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido así. La historia nos muestra que siempre las acciones se han adelantado a las recesiones. Entonces, es verdad que estamos en récord histórico, que venimos subiendo fuerte desde hace un par de semanas y que deberíamos esperar una toma de ganancia absolutamente normal en las acciones en Estados Unidos, pero a menos que haya euforia o a menos que haya algún evento muy negativo de alto impacto, esto tiene totalmente margen para seguir, porque si además miramos la performance histórica,
vemos que cuando analizamos los retornos del Standard & Poor's mes por mes, vemos que noviembre y diciembre han sido históricamente meses alcistas, como vemos acá, desde 1950, los pasados 20 años, los pasados 10 años y los años preelectorales como el que estamos ahora. Fíjense que noviembre y diciembre han sido años alcistas, pero incluso los años preelectorales, fíjense que diciembre suele tener una muy buena performance. O sea, aquellos que están comprados en acciones de Estados Unidos, sigue teniendo sentido estar comprado, porque noviembre y diciembre suelen ser meses muy positivos para las acciones, y bueno, lo estamos viendo ahora, en este mismo diciembre. Y más aún con las tasas, como vemos acá, que seguimos teniendo una curva de tasas positivas. Entonces uno dice, bueno, sigue teniendo sentido estar comprado en Estados Unidos. Puede que tenga sentido también hacer una toma de ganancias en enero, teniendo en cuenta que desde 1926 que existe el Standard & Poor's, el 80% de los años presidenciales de Estados Unidos, como va a ser el 2020, históricamente han sido alcistas, pero durante los primeros 6 meses el Standard & Poor's suele mantenerse lateral hasta que se definen los candidatos. Entonces podría tener sentido hacer una toma de ganancias en enero, aunque recordemos que las acciones en Estados Unidos históricamente se han movido de manera alcista. El 78% del tiempo las acciones en Estados Unidos se han movido de manera alcistas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que salirse de las acciones muy antes de tiempo puede representar un costo de oportunidad bastante grande para nosotros, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo las acciones tienden a subir. Si uno sale muy precipitadamente del mercado, se puede perder, por ejemplo, acciones como Apple, que han subido 50% en dólares durante este año, y varias de las tecnológicas han subido mucho también. Entonces estamos asumiendo un costo de oportunidad muy alto si nos salimos de las acciones de Estados Unidos muy antes de tiempo. Así que sigue teniendo sentido estar invertidos, y bueno, podemos decir, bueno, ¿y qué me conviene entonces invertir? Bueno, en Carey sacamos una nota en la revista ON24, cuyo link está en la descripción, y ahí sugerimos carteras para aprovechar la presidencia de Fernández o para protegernos de ella, dependiendo del caso. Y tenemos acá una cartera sugerida de CDRs de Estados Unidos para aquellos que quieran evitar el riesgo argentino y asumir riesgo estadounidense. Bueno, el link está en la descripción. En la cartera obviamente explicamos bien las razones por las cuales elegimos eso, y también obviamente por qué seguimos invertidos en Estados Unidos a pesar de todo lo que se dice de que el mercado está caro, de que se teme por una recesión, y que las acciones tecnológicas han subido mucho. Así que pueden mirar la nota y ahí van a ver nuestra cartera sugerida. Bueno, pasando brevemente a Argentina, bueno, hoy tuvimos la mala noticia de que el MSCI quitó a Pampa, a Banco Francés y a Transportadora de Gas del Sur del índice de mercados emergentes. Por eso estamos viendo una baja fuerte. Era algo esperado, pero cuando efectivamente el anuncio sucede, hay fondos de inversión que tienen que vender, y por eso vemos esta baja. A ver, lo cierto es que al día de hoy el nuevo gobierno todavía no ha presentado un equipo económico, y todavía no ha presentado tampoco ni un presidente del Banco Central ni un plan económico. Y eso es lo que más nos importa, ver el plan económico, porque el plan económico del próximo gobierno va a determinar cuáles empresas van a ser las ganadoras y cuáles van a ser las perdedoras. Por lo tanto, es la que va a determinar en dónde nos va a convenir estar invertidos. Entonces, bueno, acá también en la nota de ON24 pusimos nuestra cartera sugerida de renta argentina dependiendo de las acciones que nosotros consideramos que van a ser las más favorecidas por Alberto Fernández, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta de que estamos asumiendo 100% riesgo argentino, con lo cual la cartera va a tener volatilidad alta y vamos a estar expuestos a tipo de cambio. A veces uno quiere esperar a que la cosa se aclare para invertir o para mover la cartera. La realidad es que nunca se aclara el panorama, y menos en Argentina, y uno tiene que actuar de todas maneras. Así que bueno, el link de la nota se lo dejamos en la descripción. Y bueno, por cualquier tipo de asesoramiento, por cualquier tipo de sugerencia de carteras, se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar.